Bueno, pues se integran este Cabildo Constitucional de la Ciudad de México en elecciones que fueron muy discutidas. Incluso el virrey Venegas, o sea, no crean que la discusión de las elecciones es cosa moderna, ¿no? Nos acompaña de toda la vida. Incluso el virrey Venegas tuvo que intervenir y establecer un cabildo ahí pues, medio inconstitucional. Pero lo cierto es que la Constitución de Cádiz parecía vigente, con sus diputaciones provinciales, con sus jefaturas políticas, con sus ayuntamientos constitucionales, sin tomar en cuenta la figura de un virrey que, sin embargo, ahí sigue, Venegas sigue, luego seguirá Calleja como virrey. El virrey no es una figura que contemple la Constitución de Cádiz y, sin embargo, la regencia de la monarquía y las propias Cortes de Cádiz siguen mandándole cartas a Venegas y luego a Calleja con el título de virrey, pero pues ahí sigue esa Constitución más o menos vigente en la Nueva España. En mayo de 1813, unos días después, Morelos, que se daba cuenta de que la Junta Nacional Americana ya no servía, porque, entre otras cosas, los vocales ya no respetaban a Rayón, ¿no? Licenciado Rayón. Bueno, Morelos sugiere que se reforme la Junta, la Suprema Junta, y pide que se integren más vocales a ella. ¿Para qué? Pues para incluir a las ciudades, sobre todo a las ciudades importantes como Oaxaca, que se iban adhiriendo al movimiento revolucionario, al movimiento insurgente. Pide concretamente un vocal para Antequera de Oaxaca. Pero pronto se da cuenta de que ya no hay camino para la Suprema Junta Nacional Americana, que así como los peninsulares se habían dado una constitución a través de un congreso, de unas cortes, ahí elegidas más o menos con cierta ortodoxia, más menos que más, por cierto, lo mismo necesitaba esta nación mexicana que en la mente de Morelos se iba abriendo paso. Se requería convocar a un congreso nacional. Y así lo hace Morelos el 28 de junio. Y el 11 de septiembre del propio año 13, Morelos, que está cada día más autorizado, que tiene cada día más poder, que es el gran general victorioso de la insurgencia, insisto, pues Morelos expide el reglamento del Congreso. ¿Por qué es importante esta expedición? Bueno, pues para los que saben de derecho parlamentario, dicen que el reglamento del Congreso, de cualquier Congreso, y más de un Congreso constituyente como iba a ser el Congreso de la Náhuatl, pues es prácticamente una constitución. De la manera en que funciona el Parlamento se desprende la Constitución en sí misma. Y el que determina cómo funciona el Parlamento determina en buena medida qué es lo que va a contener la Constitución. Por eso el reglamento del Congreso que expide Morelos pues establece cierto tipo de elecciones más o menos ortodoxas otra vez, porque hay una serie de provincias mexicanas que todavía no están ocupadas por el Ejército Libertador. Pero en fin, es un instrumento legislativo de primera importancia. Unos días después, el 14 de septiembre, Día de los Niños Héroes, que todavía no nacían, se inaugura el Congreso de Chilpancingo. El secretario Juan Nepomuceno Rosales lee un importantísimo documento que fue redactado por Morelos, se dice que con lágrimas en los ojos, el famosísimo documento, Los Sentimientos de la Nación. Y pronuncia un discurso, Morelos, un discurso que había sido preparado al parecer por Carlos María de Bustamante, este historiador que ya saben ustedes bastante conocido, que era secretario de Morelos, y del cual Morelos había tachado toda referencia a Fernando VII. ¿Qué dicen estos sentimientos de la nación? Que por cierto parece que les parecieron bastante avanzados aguantar a los diputados al Congreso y dijeron, no, este curita ya anda muy rojo, ¿no? Bueno, dicen algunas cosas interesantes, no vamos a leer los 22, ¿no? Pero algunos que me parecen interesantes pues son, por ejemplo, primero, ¿no? La América, no dice la América mexicana, la América, hasta donde llegara el imaginario, ¿no? Tampoco tenían fronteras, ¿no? No decían, a ver, al norte lindamos con el Oregón y al sur con Costa Rica, ¿no? La América mexicana era la que fuera. Y además americanos era todo el mundo. Todavía se reconocerá en México independiente la ciudadanía a todos los hijos de los viejos virreinatos y capitanías generales hispanoamericanas, pues hasta muy entrado el siglo XIX. ¿No? Hasta muy entrado el siglo XIX. Si tú nacías en Cuba, pues tenías derecho a la ciudadanía mexicana, o si nacías en Venezuela. Bueno, pues la América es libre e independiente de España,
y de toda otra nación. ¿Qué está diciendo aquí Morelos? Somos una nación. Es el discurso de la alteridad, de la otredad. España es una nación, México, la América, es otra nación, gobierno o monarquía. Y que así se sancione dando al mundo las razones. Se explican las razones. No nos independizamos nomás porque sí. Nos vamos a independizar por esto, por esto y por esto. ¿Por qué? Morelos lo tiene muy claro. Porque no nos reconoce nuestro estatuto dentro de la monarquía, porque no somos iguales a las demás provincias españolas, sobre todo a las provincias peninsulares, porque no nos permiten el libre comercio, porque no nos permiten fomentar nuestro desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, luego en el siglo XX se ha criticado mucho el segundo, ¿no? Claro, quisiéramos que Morelos fuera una Dalí de la libertad de cultos, ¿no? Pero Morelos no es Juárez, ni podía ser Juárez, ni estaba educado como Juárez. Hay que ponernos en sus zapatos. Por lo tanto, la religión católica, como ocurrirá con todas las constituciones del México independiente hasta la del 57, será la única, sin tolerancia de ninguna otra. Y esto conecta con el sentimiento número 4, que es lo que reflexionan en el nombre del documento, ¿no? Esta nación inventada, al final de cuentas, ¿no? Esta nación que es una creación metafísica, tiene sentimientos, ¿no? O sea, nace, crece, se reproduce, muere, ¿no? Duerme, come y tiene sentimientos, ¿no? Como si fuera un ser vivo. Bueno, pues un sentimiento de esta nación es que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia. Obviamente la Nueva España había estado bajo el patronato real, ¿no? La jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Esto también ha sido muy mal visto por nuestros sentimientos jacobinos trasnochados del siglo XX, ¿no? Pues este señor, en lo que estaba pensando, aquí, sin decirlo, es en abolir la Inquisición. Dios creó a la Iglesia, Dios no creó a la Inquisición. ¿Cómo podía saber Morelos que esto se había discutido en Cádiz con esta precisa cita? Bueno, pues es que, como ha probado el profesor Errejón, Carlos Errejón, a Morelos y a los morelistas, a los insurgentes, les llegaba una cantidad ingente de literatura gaditana, una gran cantidad de literatura que se leía en Cádiz y desde Cádiz. El Conciso, el Espectador sevillano, periódicos que daban cuenta de los debates en las Cortes de Cádiz y que se daban también perfecta cuenta de cómo estaban siendo humillados los americanos por esta mayoría aplastante, clara, rotunda e inobjetable, como se decía hace no mucho, ¿no? De diputados peninsulares. Bueno, fíjense Morelos, qué inteligente, sin mencionar a la Inquisición para no meterse en problemas con el Santo Oficio, está diciendo que se debe arrancar la Inquisición. La soberanía, sentimiento número 5, dimana directa e inmediatamente del pueblo. Que lo haré cita en el Supremo Congreso, ya no junta, ya estamos abandonando el juntismo, estamos juntando cortes de la Nueva España, el Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias, ¿no? Y será dividido el poder, sentimiento número 6, en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo? Es que había leído a Montesquieu Morelos, muy probablemente no, pero estaba leyendo la literatura jacobina, diputados de Cádiz, en donde lo más lógico era, como la propia Constitución de Cádiz va a establecer, y también el decreto constitucional de Albarracín, dividir tripartitamente los poderes. Se están alejando de la vieja división del antiguo régimen entre facultades de justicia, de hacienda, de guerra y de gobernación, ¿no?